¿Está haciendo frío o me parece? Sí, ¿no? ¿O se me ha bajado la presión? Bueno, ya comenzó el invierno, creo, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12, un pasaje muy conocido. ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez? Si no es mucha molestia. Hola, ¿cómo le va? Bendiciones. Dios te bendiga, Dios les bendiga, buenos días. ¿Alguien más? ¿Primera, segunda vez? Para saludarlo por lo menos de lejos. Bueno, los que somos parte de la iglesia, le damos la bienvenida. Sean bienvenidos. Espero que esta mañana usted pueda tener un corazón receptivo a lo que Dios va a hablar a través de su palabra y que oiga lo que va a oír no como una palabra de hombre, sino como si fuera Dios hablando a través del hombre, porque eso es lo que pasa, ¿no? Dios siempre ha escogido hombres desde que creó el mundo para que a través de los hombres Dios se haga visible. De hecho, un favor, agüita caliente si me pueden traer, sí, te agradezco. No, está bien, déjalo, está bien. Vamos a tapar para no hacer publicidad. Génesis capítulo 12, dice el verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, hijo de su hermano, dice, ¿no?, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiero hablarte esta mañana acerca de un Dios de planes y propósitos. Ayer estaba, aprovechando que las esposas nos han dejado con propósito, yo estaba pensando sobre todo en los varones que tienen hijos pequeños, porque al estar las esposas en el retiro ya me imagino qué bonito sábado habrán tenido. Claro, un privilegio quedarse con los hijos y compartir de repente a veces un tiempo exclusivo, cosa que a veces no pasa, ¿no? No siempre pasa, no siempre uno tiene el tiempo para estar solo, los hijos y uno. Así que estaba meditando en la palabra y Dios me hacía entender, ¿verdad?, que si bien es cierto, todo lo que vemos, sobre todo el primer versículo, es una demanda que Dios pone sobre la vida de un hombre. Esto no quiere decir que usted tiene que salir de chimbote, dejar a su padre, no. Pero vamos a ver esta mañana cuáles son los principios que están encerrados en esta historia que sí aplican para nosotros como creyentes en este tiempo. Porque ese es el tema, ¿no? Nosotros tenemos que procurar, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender cuáles principios, qué principios que están encerrados en muchas historias aplican para cada uno de nosotros también. O sea, si Dios quería, por ejemplo, ¿no?, Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, que abandone, que se aleje de su tierra, geográficamente hablando, que se aleje también de sus parientes, de su padre, de su madre y de todos sus parientes, y que vaya a una tierra que Abraham no conocía, pero que Dios lo iba a llevar.
y Dios le pone, o sea, esto como condición para que luego Dios le diga, y haré de ti. O sea, si tú me obedeces, entonces yo voy a hacer de ti esto, esto, esto y aquello. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Por el Nuevo Testamento, que nosotros los creyentes somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe. Y que todas las promesas que Dios le dio a don Abraham, nosotros podemos también considerar las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Y sobre todo que en Cristo han tenido su cumplimiento. Amén. Entonces, número uno, el primer principio que quiero que podamos aprender esta mañana o recordar para los que de pronto tienen alguna idea de esto, es de que Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios quiere hacer algo en nosotros. Esto es algo que cada uno de nosotros debería de saber y de asumir, porque nosotros, o sea, cuando Dios pone la mirada en uno, no lo hace para que usted sea participante de una religión, de una secta, o no. Dios te ha salvado, si es que te ha salvado, y si es que usted no ha sido salvado todavía, esta mañana es una buena oportunidad para que usted sea salvado. Porque muchas veces las personas vienen a una iglesia para que Dios los sane, porque han escuchado testimonios de personas, oye, Dios me sanó, allá en esa iglesia, ¿verdad? Dios me sanó y Dios hizo un milagro en mi vida, y la gente viene a la iglesia para que Dios los sane. Y ojo, Dios no tiene ningún problema de sanarte. Dios no tiene ningún problema de sanarte. Lo único que necesitas entender es de que Dios tiene un plan más grande que sanarte, y es salvarte. Porque de nada sirve que usted sea sanado en su cuerpo si esta noche te murieras y no tienes a Dios en tu corazón, y si no te has convertido a Cristo, si no has nacido de nuevo, si no eres una nueva criatura en Cristo Jesús, de nada te va a aprovechar el haber sido sanado en tu cuerpo, porque sanito y bueno te vas a ir al infierno. Hay gente que dice, oh pastor, pueden orar, ¿verdad? Pueden orar para que me vaya bien en mi negocio. Claro, si eso te hace bien, si eso es lo que necesita tu negocio, vamos a orar. Pero de nada te sirve que tengas un negocio próspero si tu alma no ha sido prosperada. Por eso Juan, cuando escribe la carta, la tercera carta, que es verdad, tercera de Juan, verso 2, Juan le dice a la iglesia, ¿no? Obviamente Juan le habla a su discípulo Gallo, ¿no? Y nosotros podríamos considerar, ¿verdad?, que lo que Juan le dijo a Gallo bien es para la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo está expresando el deseo del corazón de Dios. ¿Y cuál es el deseo del corazón de Dios? Prosperarnos, pero no solamente en el bolsillo. Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, porque prosperidad no es una meta, prosperidad es el curso favorable de una vida. Es como un barco que sale de un puerto, pero ese barco no sale de un puerto para naufragar en el mar. Ese barco sale de un puerto, pero porque tiene un punto, otro puerto a donde llegar. Hay un destino. Por eso que uno se embarca en el viaje. Y yo no sé cuántos de ustedes ya se embarcaron en el viaje con Cristo. Claro, eso es lo que diferencia a la gente que tiene una religión de la gente que tenemos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque hace 33 años yo comencé un viaje que todavía lo estoy haciendo. Pero ¿por qué persevero? ¿Por qué no me he salido del barco? Muy sencillo, porque todavía no llego a mi destino. Porque mi destino no está acá, mi destino está en Dios. Mi destino está en Dios. El día que cada uno de nosotros salgamos de este cuerpo, de esta tienda de campaña, para irnos a presentarnos delante del Señor que nos dio la vida, allí podremos decir, bueno, gracias Señor, porque tú me diste la fe para comenzar el viaje y me diste la fe para continuar viajando y hasta llegar a la meta. La salvación de mi alma es la finalidad por la cual Dios me dio fe un día, y por la cual Dios también le da fe a cada una de las personas que creen en su nombre y en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que cristianismo no es una religión más. Ser cristiano es la decisión
de aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús, Dios envió al mundo a Jesucristo su Hijo para salvar al mundo. Pregúntale a tu vecino, ¿salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Y bueno, salvarnos, ¿verdad?, de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que Dios quiere hacer algo en nosotros. Escucha una cosa, si Dios no hace algo en usted, Dios nunca podrá hacer algo a través de usted. Por eso que necesitamos entender que ya que eres cristiano, deje que Dios haga lo que Dios quiere hacer en usted. Hay algo que Dios quiere hacer en todos. Hay algo que Dios quiere hacer en todos, y esto lo vengo repitiendo varios servicios. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que Dios quiere hacer en todos? No, ya somos salvados los cristianos. Estoy hablando de los cristianos. ¿Cómo? Claro, mostrar a Cristo, lo podríamos decir mejor, conformarnos a la imagen de Jesucristo. Oiga, eso usted tiene que saberlo. Si muy pocos han respondido, entonces yo debo de entender que usted no está colaborando. Porque si usted es ignorante de lo que Dios quiere hacer con usted, en usted, entonces usted no podrá colaborar con lo que Dios quiere hacer en usted. Y por eso que mucha gente se extraña, no sé, pastor, ¿por qué me pasan estas cosas? Pastor, yo no sé por qué me están pasando estas cosas en mi matrimonio, con mis hijos, en mi economía, en mi salud. ¿Cómo que no sabes cómo es la verdad? ¿Por qué te pasan esas cosas? Usted tiene que saber por qué le pasan las cosas. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas Dios las quiere usar. No es que Dios provoca todas las cosas malas en nosotros, pero sí Dios quiere usarlas. ¿Para qué? Para formar en nosotros la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Si no hace algo en nosotros, no podrá hacer algo a través de nosotros. Dios hizo algo en Jesús en 30 años para luego hacer algo a través de Jesús en 3 años. Jesucristo estuvo 30 años siendo formado para luego de ser formado por Dios el Padre, para luego de estar en el taller del Padre, Él pueda hacer lo que vino a hacer al mundo. 3 años de ministerio, 30 años de formación. Ay, pastor, ¿eso significa que tengo que estar 30 años siendo formado, estudiando y discipulándome? No, tranquilo. Escucha esto, si un bisturí no permite que lo afilen, entonces no podrá ser usado para cortar. ¿Cuál es la enseñanza? Hay procesos que son necesarios para que el propósito se cumpla. Abra su corazón, te estoy soltando perlas. Hay procesos que es necesario que se cumplan en nuestra vida para que el propósito por el cual Dios nos ha salvado se cumpla. Si usted lograra entender esta mañana, dejaría de estar sorprendido por las pruebas de fuego que le han sobrevenido. El apóstol Pedro escribe una carta a los hermanos que están siendo perseguidos y que han sido esparcidos o dispersados por diferentes lugares de Asia Menor. Y Pedro les escribe una carta, le dice, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? Y esa es la desgracia de hoy en día de muchos cristianos. Muchos cristianos, o mejor dicho, muchas personas que van a la iglesia cristiana, se sorprenden por las pruebas de fuego que están viviendo, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro dice, no se sorprendan. No te sorprendas. Es como que si un futbolista se sorprenda de que tiene que levantarse temprano, de que tiene que entrenar, de que tiene que abstenerse de ciertas cosas. ¿Por qué te sorprendes? Si se supone, ¿verdad?, que eso es lo que todo futbolista o todo atleta tiene que pasar. Disciplina, entrenamiento, capacitación,
renovar la mente, trabajar en equipo, ejercitarse, abstenerse de. Es lo normal para cualquier atleta de alto rendimiento. Y es lo normal para un cristiano sufrir. Es normal padecer por causa de Cristo. Es normal que te odien porque eres cristiano. Es normal que en tu propia casa te miren mal. Tus padres, tu esposa, tu esposo, tus hijos si no son cristianos, tus padres si ellos no son cristianos. Es normal que te odien, que te aborrezcan, que te quieran matar. Es normal que ya no te llamen. Es normal. ¿Por qué te sorprendes? ¿Acaso eres un mundano como ellos? ¿Acaso sigues siendo un mundano como antes? ¿Por qué mis amigos ya no me llaman? Porque ya no me drogo con ellos. ¿Por qué va a ser? ¿Me debe de sorprender eso? No, ¿cómo me va a sorprender si ya no corremos en la misma carrera? Si ya no estamos en el mismo carril. Me cambió Dios de carril. Es más, ahora estoy en otro carril y en dirección contraria. Entonces los que siguen corriendo en el mismo carril de antes se sorprenden de que uno ya no corra con ellos en el mismo desenfreno. Ellos se sorprenden, pero yo no tengo por qué sorprenderme. Así que hay procesos que son necesarios para que el propósito se cumpla. Y hace un rato dije, ¿verdad? Ay, pastor, ¿verdad? Jesucristo pasó 30 años un proceso para que tenga un ministerio de 3 años. Tranquilo, el proceso de Jesús duró 30 años porque el propósito para Jesús era muy grande. En 30 años Jesucristo, o sea, no es que Dios el Padre lo procesó 30 años para que haga milagros. No, cuando Dios te da un don, el don se activa instantáneamente si usted tiene fe. Pero seamos honestos, hágase cuenta que usted es una persona escogida para morir. Para que te maten a los 33 años. Y tú sabes desde que eres adolescente que vas a morir a los 33 años. O sea, joven según lo que la gente piensa como joven. Y sobre todo para llevar el pecado de toda la humanidad sobre tus hombros. Entonces uno dice, wow, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Jesucristo tuvo que pasar 30 años siendo preparado, formado y pasando por procesos. ¿Por qué? Y bueno, porque el propósito por el cual Él vino, por el cual Dios lo trajo al mundo, era muy grande. ¿Y eso qué significa? Yo lo anoté a manera de un pensamiento. Los procesos son directamente proporcionales al propósito. Así que si usted cree que Dios lo ha llamado para grandes cosas, prepárese para grandes pruebas. Si usted cree que Dios lo ha llamado para que Dios te use de maneras tremendas, prepárate para grandes sufrimientos. ¿Por qué? Porque los grandes sufrimientos, las grandes crisis, las grandes pruebas, los grandes hornos, los hornos calentados 7 veces, más de lo acostumbrado, quebrantan el orgullo y la soberbia de nosotros. Mientras hay personas que dicen, ay, me gustaría ser pastor, me gustaría predicar, me gustaría que Dios me lleve a las naciones, está bien. Deseas servir a Dios, buena obra deseas. Ay, me gustaría cantar, me gustaría tocar, deseas que Dios te use en un lugar visible. Bueno, prepárate para grandes pruebas. Prepárate para ser quebrantado de una manera distinta a otras personas que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tener siempre un modelo delante del pueblo. Y por eso que el líder tiene que ser la persona que ha sido procesada primeramente antes que las personas a quienes dirige. Por eso que Dios mató a su hijo. Por eso que Él sufrió, por eso que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe lo que significa sufrir. ¿Cuántos líderes saben lo que significa ser quebrantado? Si usted no ha sido quebrantado, ¿de qué está hablando? Si usted no ha sufrido, si usted no ha pasado crisis tremendas que hayan quebrantado su humanidad, su orgullo, la soberbia, la altivez de su espíritu, si usted no ha sido quebrantado, ¿cómo puede usted hablarle a otras personas de quebrantamiento? ¿Cómo puede usted pretender
hablarle a las personas que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, si cuando nos pasan pequeñas cosas nosotros somos los primeros que nos desanimamos, que dejamos de cantar, que dejamos de servir, que dejamos que rompemos nuestro compromiso con Dios? Somos como los toros que no son bravos, ni bien nos ponen, ¿verdad?, la puya, rebrincamos ¿verdad? Y mucha gente ni bien les pasa algo, ¡ah!, ¿verdad? Como esos perritos que le pasa algo y que comienzan y se van, pero llorando. Dios quiere hacer algo. Dígale a su vecino: Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere hacer algo en ti. Y si esta mañana hay alguien que todavía no es cristiano, ojo, hablo de ser cristiano de verdad. No hablo de si usted viene acá o no. Hablo de que usted realmente sea un hijo de Dios, un cristiano, una cristiana nacido de nuevo. Que hayas experimentado la conversión, que hayas tenido un antes y un después de Cristo. Que puedas dar testimonio de que, ¿sabes qué? Yo era así, ahora soy de otra manera. Si usted no ha experimentado eso esta mañana, hágalo. Hágalo. Si Dios está abriendo esta puerta, si Dios está mostrando esta salida para tu condición espiritual, entre por esa puerta. Entre por esa puerta y sea salvado. Sea salvado. De hecho, que muchas personas que han sido salvadas como yo, a la vez fuimos curados. Hace 33 años, cuando le entregué mi vida a Cristo y me arrepentí de todos mis pecados y de la forma de vida que tuve, no solamente fui salvado y perdonado de mis pecados, sino experimenté sanidad en mi cuerpo. Por eso que en la Biblia hay historias de personas que estaban enfermas y cuando ellas fueron salvadas, su cuerpo se sanó instantáneamente. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que están conectadas con el pecado. Hay enfermedades que están conectadas con el pecado, con la vida pecaminosa que uno ha vivido cuando no conocíamos a Dios. Número 2, la bendición de Dios es la que asegura lo que Dios quiere hacer. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti. Diga conmigo: Dios quiere hacer algo de mí. Dios quiere hacer algo en mí. Y le dice: y haré de ti una nación grande. Ahora, con Abraham Dios quiso hacer una nación grande. Contigo yo no sé lo que quiera hacer, porque usted no es Abraham. Esta fue una palabra específica para Abraham. Pero lo que sí es para todos es que cuando caemos en las manos de Dios, Dios va a querer hacer algo en ti. O sea, Dios no es que Dios solamente quiere hacer algo en el pastor. No es que Dios solamente quiere hacer algo en el hermanito, en los maestros, en los profetas, en los apóstoles, en el evangelista, en los que tocan, en los que cantan. No se equivoque. No es que solamente Dios quiere hacer algo en algunos y en otros dejarlos que sigan viviendo como vivían antes. No, Dios quiere hacer algo en todos. Ahora es menester que cada uno de nosotros indague en el Señor qué es lo que Dios quiere hacer en mí. Además de conformarme a la imagen de Jesucristo, además de querer hacer que yo me parezca a Cristo, ¿qué más quieres hacer de manera particular? Porque de forma corporativa Dios quiere hacer en todos que nos parezcamos todos a Cristo. Dígale a su vecino: ¿te imaginas que yo me parezca a Cristo? ¿Cuántos de ustedes quisieran una persona parecida a Cristo como vecino? ¿Cuántas mujeres quisieran que su marido se parezca a Cristo? ¿Y cuántos hombres quisiéramos que nuestra esposa se parezca a Cristo? ¿Y cuántos padres quisieran que sus hijos se parezcan a Cristo? ¿Y cuántos hijos quisieran que sus padres se parezcan a Cristo? ¿Y cuántos empleados quisieran que su jefe se parezca a Cristo? ¿Y cuántos empresarios quisieran que sus empleados se parezcan a Cristo? Que digan: yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Se da cuenta? Nos conviene anhelar
parecernos a Cristo. Pero no es suficiente con desear parecernos a Cristo. Por eso que Dios, como Dios sabe que no es suficiente con desear parecernos a Cristo, por eso que Dios nos somete a diferentes situaciones que van a moldear nuestra manera de pensar y van a dirigir nuestra manera de pensar como la de Cristo. Así que número 2 decía, la bendición de Dios es la que asegura lo que Dios quiere hacer. Después de decir, haré de ti una nación grande, Dios le dice a Abraham, y te bendeciré. Todo hombre de Dios es bendecido por Dios. Todo hombre de Dios, todo hombre, cuando Dios pone la mirada sobre tu vida, Dios te bendice. ¿Por qué? Porque Dios te habilita a través de su bendición. Pero ¿qué cosa es bendición? Nosotros siempre nos decimos, Dios te bendiga, pero seamos honestos. Esa palabra, esa frase suena muy abstracta. Dígale a un niño, Dios te bendiga, el niño va a decir, ¿what? ¿Qué es eso? Dios te bendiga, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No lo entiende el niño y mucha gente mayor tampoco lo entiende. Así que Dios nos bendice hablando bien de nosotros. Dios te bendice hablando bien de usted, declarando propósito y destino sobre la vida de usted. Es decir, ordenando que el potencial que Él mismo ha puesto dentro suyo sea liberado. Y te voy a mostrar 2 tremendos pasajes. Cuando Jesús maldijo la higuera, ¿cuántos se acuerdan de ese pasaje? Jesucristo pasaba por un lugar donde había una higuera. La higuera estaba frondosa y teóricamente, como tenía muchas hojas, teóricamente tendría que haber tenido fruto. Pero solamente era apariencia. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo extendió su mano, sus 2 manos, y apartó las flores, no encontró fruto. Y eso obviamente nos habla de muchas personas que parecen ser, pero que cuando Dios mete su mano a mirar por dentro no hay fruto. De hecho, ¿verdad? La higuera representa a Israel. Israel, Dios esperaba que Israel, por ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, dé frutos de Dios o para Dios. Pero ellos no quisieron creer. Así que Dios no se hizo problema. Cuando alguien es escogido por Dios y no quiere dar frutos para Dios, Dios no se hace problemas porque el plan tiene que seguir adelante. Entonces Dios abrió la puerta a los gentiles. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque usted es un gentil, yo también. Porque usted no es judío, yo tampoco. Nosotros no somos judíos. Por eso que en Juan capítulo 1, verso 10 o 11, ¿sí? Jesucristo o Juan dice, ¿verdad? Respecto a Jesucristo, que Él vino a los suyos, o sea, a los israelitas. Los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de llamarse hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Aleluya. Yo no fui engendrado espiritualmente porque a mi papá se le ocurrió, sino porque a Dios se le ocurrió. Igual con usted pasó eso. Así que cuando Jesús maldijo a la higuera, ¿qué pasó? Al no dar frutos, entonces Jesucristo habló mal de la higuera. Maldita seas. Mateo 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? Y le dijo, dígale a su vecino, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha dicho algo? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted abrió la boca para hablar? Pregunta, ¿lo que usted habla es para hablar mal o para hablar bien? Ay, pastor, yo soy una tonta. Te estás maldiciendo. ¿Qué significa? Que el diablo tiene que irse de vacaciones con usted. ¿Por qué? Porque usted no necesita ni al diablo, ni a ningún demonio, ni a ninguna bruja que te maldiga. Porque usted mismo se maldice. Porque usted mismo habla mal de usted. Y lo peor de todo no es que usted habla mal de usted. Lo peor de todo es que usted, al hablar mal de usted, usted está hablando engaño. ¿Por qué? Porque Dios dice lo contrario.
Usted dice, soy una tonta. Dios dice que es sabio. Hoy soy un cobarde, varón esforzado y valiente, te dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no habla en base a lo que ve, sino en base a lo que Él sabe que ha depositado en usted. Y como Dios sabe que tú tienes a Cristo dentro tuyo, si es que lo tienes, entonces usted tiene el potencial, y yo también, para llegar a ser y para llegar a hacer todo lo que Dios dice que yo puedo ser, o lo que yo ya soy en Cristo, y lo que puedo hacer en Cristo. Parece un juego de palabras, pero ojalá, espero que estén entendiendo. El punto es de que Jesús maldijo la higuera. Maldita seas. ¿Qué dice? Nunca jamás nazca de ti fruto. Ojo, nunca. Dígale a su vecino, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Todas las veces que uno dice nunca, estamos llamando eternidad. Nunca. Nunca nunca yo haría esto. Guarda. Nunca digas nunca. Nunca digas yo nunca haría esto. Porque probablemente después que termines de hablar lo vas a hacer. ¿Y por qué lo hiciste? Porque dijiste nunca. Señores, todos nosotros tenemos el potencial para muchas veces hacer lo bueno. Pero si el hombre viejo está más alimentado que el hombre nuevo, entonces existe todavía en nosotros un potencial para que nosotros podamos hacer lo malo, aún siendo cristianos. Claro, si dentro mío están las dos, está el Humberto viejo, que teóricamente tendría que estar crucificado, bien clavadito en la cruz juntamente con Cristo. Si yo comienzo a alimentar al viejo Humberto, o sencillamente no le doy alimento espiritual al nuevo Humberto, entonces va a llegar un momento donde el viejo Humberto va a comenzar a desclavarse. Y voy a comenzar a ser un cristiano carnal. ¿Por qué? Porque lo que me va a gobernar es mi carne, y ya no el Espíritu de Dios que mora dentro mío. Así que Jesucristo dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, vamos iglesia, vamos. Y luego, se secó, ¿qué cosa? ¿Qué más dice? Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Ojo, efecto inmediato. ¿Cómo es que se secó? Preguntan ellos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden el principio. Hasta ese día ellos no conocen el poder que hay en la palabra. ¿Qué más dice? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¡Wow! Yo debo de entender, ¿verdad?, que Jesucristo ahí no estaba queriendo decir literalmente que nosotros podemos decirle al Cerro Colorado, a la Isla Blanca, quita de acá y que se va a ir. No, está dando ese ejemplo, ¿verdad?, a propósito para que nosotros podamos entender más bien la dimensión del poder que hay en la palabra. En la palabra cuando uno maldice. ¿Y qué cosa es maldecir? Muchos de ustedes están pensando que las brujas solamente maldicen, los brujos, los hechiceros. No, en la iglesia hay mucha gente que maldice sin ser brujos. ¿Por qué? Porque cuando usted habla mal, estás maldiciendo. Maldecir es decir mal. Dios no maldice a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Dios habla bien de sus hijos. Dios habla lo que no es como si ya fuera. ¿Me dejo entender? Así que eso pasa con Jesús. Pero en el Génesis, en el capítulo 1, dice que Dios bendijo. Y Dios bendijo a Adán y Eva. Y los bendijo Dios y dijo. ¿Cómo bendice Dios? ¿Cómo bendice Dios? Hablando bien, declarando propósito y destino, activando potencial. ¿Y cómo maldice Dios?
anulando potencial. Porque cuando le dijo maldita seas a la higuera, habló mal de esa higuera. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo al hablar mal de esa higuera? Al decirle nunca más nadie comerá de ti, nunca, jamás. Todo el potencial que tienes de crecer y de dar frutos por la palabra se cancela ahora, se anula. Y Dios dice en Génesis, y haré de ti, no, Génesis capítulo 1, estamos hablando de, y Dios los bendijo, y los bendijo Dios. Capítulo 1, 26 o 28, no, 28 es. Y los bendijo Dios, ¿y qué cosa? ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Y los bendijo Dios y les dijo, ¿cómo los bendijo? ¿Cómo los bendijo? Dios te bendiga, Adán. ¿Y qué les dijo? Y los bendijo Dios y les dijo, ¿cómo bendice Dios? Hablando. Dígale al que está a tu costado, ¿ya te enteraste? Bendíceme. Dígale a su vecino, bendíceme. Habla bien de mí. Habla bien de tus hijos. Habla bien de tu matrimonio. Habla bien de la iglesia. Habla bien del pastor. Habla bien de los líderes. Habla bien de tu padre, de tu madre. No hable mal de su marido. Yo no sé por qué mi marido sigue siendo un borracho. Yo sí sé por qué sigues llamándolo borracho. Yo no sé por qué mi marido sigue siendo así. Porque usted sigue llamándolo como el diablo quiere que lo llame. Porque usted sigue quejándose. Yo no sé por qué mis hijos siguen así. Es que de repente seguimos hablando mal de ellos. Y la idea no es seguir hablando lo que vemos, sino hablar lo que Dios está hablando, lo que creemos por la palabra que Dios está hablando acerca de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra economía, de nuestra salud, de la iglesia, de la ciudad, del país, de nuestras autoridades. Nosotros no somos llamados para maldecir. Nosotros somos herederos de bendición, por eso que tenemos que bendecir. ¿De qué sirve que seamos herederos de bendición si maldecimos? Si yo maldigo, ¿qué hago? Estoy sembrando palabras incorrectas. ¿Qué voy a cosechar? Maldición. Entonces, pero la Biblia dice que yo soy heredero de bendición. Significa que mi herencia es bendición. Sí, pero a veces, ¿verdad? Recibimos bendición y por otro lado maldiciones. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos sembrando maldición. Cuando a usted lo maldigan, usted bendiga. Cuando hablen mal de usted, usted hable bien de esa gente. ¿Por qué? Porque de nuestra boca no puede salir dos tipos de agua. Por un caño no salen dos tipos de agua, salada o dulce. Por un caño tiene que salir un solo tipo de agua. Decida qué tipo de agua tiene que salir, qué tipo de palabras va a salir de tu boca y de la mía. Decidamos esta mañana. Así que el apóstol Pedro, inclusive cuando escribe a la iglesia, le dice, ¿verdad? El que quiera ver días buenos. ¿Hay alguien que quiere ver días buenos? Entonces refrena tu lengua del mal y tu boca no hable engaño. Refrena tu lengua del mal, dice Pedro. El que quiere ver días, es más, Pedro dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. La gente quiere ver días buenos, pero ¿por qué ves días malos? Porque hablas mal, pues. Porque hablas mal, y lo que hablas mal luego va seguido de lo que haces mal. Porque hablamos lo que creemos y terminamos haciendo lo que creemos. Cualquier persona que habla mal, actúa mal. ¿Por qué? Porque hablas lo que crees, y si usted cree lo malo, vamos a terminar haciendo lo malo. ¿Y quién puede ver días buenos en el futuro? ¿Cómo puedes ver mañana un día bueno si hoy día estás hablando mal? ¿Cómo te puedes encontrar cara a cara con las bendiciones de Dios si hoy día tú estás maldiciendo?
¿Cómo puedes ver mañana a un esposo diferente si hoy día estás hablando mal de tu marido? ¿Cómo usted puede tener una mejor esposa si hoy día usted está maldiciendo a su esposa? ¿Cómo podemos tener hijos mejores mañana si estamos maldiciéndolos el día de hoy? ¿Cómo puede tener un mejor negocio? ¿Cómo puede vender más en su negocio si usted siempre ¿y qué tal? ¿Cómo está? Nada, no se vende, no hay plata, estamos en crisis. Estás hablando lo que el diablo quiere que hables. Estás declarando, ¿verdad?, crisis. Estás declarando, ¿verdad?, que no hay clientes, que no se vende, que la cosa está mal. No hable lo que la gente que no conoce a Dios habla. Habla en fe. Habla lo que Dios está hablando de tu vida. Número 3. Lo que Dios quiere hacer en nosotros engrandecerá nuestro nombre. Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y sabe una cosa, algo que tenemos que entender es que no solamente Dios quería engrandecer el nombre de Abraham. Ciertamente Dios quiere engrandecer el nombre de todos sus hijos. Sobre el cual mi nombre es invocado, dice. El nombre de Dios es invocado sobre nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo estaba meditando en esto, el Espíritu Santo me hacía recordar cómo los hombres, cuando intentaron construir la Torre de Babel, una forma humana de poder llegar a Dios, y la Biblia dice que ellos construyeron Babel, ¿por qué? Porque querían hacerse un nombre. Y una cosa es cuando el hombre quiere hacerse un nombre, otra cosa muy distinta es cuando Dios engrandece tu nombre. Y obviamente Dios promete engrandecer el nombre de todos aquellos a quienes Él escoge y de todos aquellos a quienes que le sirven a Dios. Ahora escucha, el mundo allá afuera engrandece el nombre de las personas por lo que hacen. Pero Dios en su reino engrandece el nombre de quienes permiten que Dios haga algo en ellos. ¿Usted quiere que su nombre sea engrandecido? ¿Usted quiere ser famoso en la tierra o en el cielo? ¿Usted quiere que su nombre sea famoso en la tierra? Hoy en día hay cantidad de nombres, influencers. Sus nombres son famosos en la tierra entre los hombres, pero en el cielo son desconocidos. Dios no los conoce. Y hay mucha gente que hace cosas buenas. Y Dios dice que le dirá en aquel día: apartaos de mí, malditos, nunca los conocí. ¡Wow! Eso es fuerte. Eso es fuerte. Oye, pero si hicimos cosas buenas, es que no conozco. Es que no te conozco. ¿Por qué? Porque Dios no reconoce a sus hijos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Por la naturaleza que mora dentro de nosotros. Por eso que es menester que cada uno de ustedes examine, cada uno de nosotros examinemos si estamos en la fe o no, si verdaderamente somos creyentes o no. Claro, eso es vital, sobre todo en estos últimos tiempos, donde mucha gente está asistiendo a muchas congregaciones, pero sin haberle entregado su vida a Dios, sin haber permitido que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Y usted sabe lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 10:10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. La salvación es consecuencia de que usted y yo reconozcamos a Jesucristo como Señor, como el que gobierna nuestras vidas. ¿Me dejo entender? Número 3, dije, lo que Dios quiere hacer en nosotros engrandecerá nuestro nombre. El mundo engrandece los nombres de muchos por lo que hacen, pero Dios engrandece, o Dios quiere engrandecer el nombre suyo y mío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos permitiendo que Dios haga algo en nosotros. No es lo mismo, iglesia querida, que usted haga algo por su cuenta, que lo que usted haga después de que Dios haya hecho algo en usted. No es lo mismo que usted haga algo por su cuenta, que lo que usted haga cuando usted ha permitido que Dios haga algo en usted. Le voy a dar un ejemplo para que no se enriede con esa frase. ¿Cuántos saben
¿quién era Saulo de Tarso? Fran, ¿quién era Saulo? ¿Quién era Israel, Saulo? ¿Qué más? ¿Cómo? Mataba a los cristianos, o por lo menos consentía con que otros los maten. O sea, era un enemigo de Dios, pero él pensaba que estaba sirviendo a Dios matando a los cristianos. Eso pasa en muchos hombres hasta el día de hoy. Piensan que sirven a Dios matando a cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque la secta donde muchos de ellos están les han enseñado eso, que los verdaderos cristianos somos enemigos de Dios, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros por eso que estamos enseñando cómo reconocer las doctrinas falsas. Usted tiene que saber reconocer una doctrina falsa. Entonces, ¿quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia. ¿Qué más? Un religioso, un fariseo, una persona que conocía la Biblia, o sea, la ley de Dios de pe a pa. Se sabía todo y, ojo, se sabía la ley de Dios y la practicaba. En otras palabras, era el vecino del mes. Era un hombre intachable hablando moralmente, pero no conocía a Dios. Pero no conocía a Dios. Y cuando Jesucristo se le presenta en Hechos capítulo 9, cuando justamente él está yendo camino a Damasco para buscar consentimiento legal, cartas, autorización firmada por el rey, que le acredite, ¿verdad? O que le dé permiso para que él se convierta en un sicario legalizado por el rey, que le den permiso para matar, como al agente 007, con licencia para matar. Y cuando él está yendo camino a Damasco, Jesucristo se le presenta en el camino, y usted sabe la historia. Saulo de Tarso hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque la luz resplandeciente que se le presenta delante de él, más poderosa que la luz del sol, lo derribó y lo volvió ciego, pero no sordo ni mudo. Él supo algo ese día, que estaba delante de alguien mucho más grande y mucho más poderoso que él. Y él hizo una pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Pregúntale a tu vecino: ¿ya hiciste esa pregunta? ¿Ya hizo esa pregunta? ¿Ya le has preguntado al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Pregúntele a Jesús: ¿qué quiere Él que usted haga aquí en la tierra? Y sabe una cosa, y te va a contestar. Y te va a contestar. Así que ahí lo tienes a Saulo de Tarso. Y cuando él se convierte a Cristo, luego, ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo, François? ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Alex, ¿quién fue Pablo? Sí, un apóstol. ¿Quién fue Pablo? Así nada más, un apóstol. Un esclavo de Cristo. ¿Quién fue Pablo? ¿Cómo? Un pescador de hombres. ¿Quién fue Pablo? Un hombre lleno de gracia. ¿Quién fue Pablo? Héctor. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un instrumento escogido en las manos de Dios. Oiga, ¿y qué comenzó a hacer Pablo antes? ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Cuando él era llamado Saulo de Tarso, ¿qué hacía? Mataba a cristianos. Ahora, ¿qué hacía como Pablo? Cuando tuvo un encuentro con Dios, ahora no los mataba a los cristianos. Ahora, ¿verdad? Les predicaba el evangelio de Jesucristo para que los que están muertos espiritualmente vengan a la vida de Dios. Bendito es el Señor. ¿Sabe una cosa? No es lo mismo lo que Saulo de Tarso hizo cuando no tenía a Dios, que lo que él hizo cuando él le permitió a Dios hacer algo en su mente y en su corazón. Saulo de Tarso, después de Jesucristo, es el hombre, ¿verdad?, que más se parece a Jesús.
en la Biblia. Es el hombre a quien Dios le confió el 80 y pico o el 90% de todo el Nuevo Testamento. Dios le confió las revelaciones para la iglesia, a él. ¿Por qué? Y bueno, porque a él lo trató casi parecido como a Jesús. Y al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le va a dar, se le pasa por procesos distintos. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a asegurarse de que nuestro orgullo no tenga oportunidad en nuestro interior de levantarse en ningún momento. Porque no hay peor cosa que una persona a quien Dios le haya dado algo y que esa persona esté usando esos dones, esa sabiduría, esa gracia que Dios le ha dado para hacerse famoso él. Cuando todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Dios no te lo ha dado, o sea, para beneficio suyo, sino para bendecir al cuerpo. Para bendecir al cuerpo. Así que ahí lo tienes. Una cosa es Saulo de Tarso, otra cosa es Pablo, el apóstol. Pero ¿cómo se convirtió en apóstol Pablo? ¿Cómo se convirtió en ese hombre de Dios tremendo? Permitió que Dios haga algo en su mente y en su corazón. Permitió que Dios lo procese. Permitió que Dios lo procese. Una vez una persona me dijo: ay, pastor, estuve leyendo la historia de Pablo, qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios lo quebrantó, ¿verdad? Ay, Señor, Padre, y yo estoy orando, pastor, ¿verdad? Para que Dios no permita que yo pase por lo mismo. Tranquila, que por lo que ve usted, ¿verdad? Dios lo va a usar para cosas muy pequeñas, para cosas básicas. Hay vasos, dice en la casa de Dios, que son usados para usos viles y otros vasos que son usados para usos honrosos. Tranquila, tranquilo. Igual es un vaso, igual es usado. Ahora el punto es, verdad, que lo más importante no es que seamos usados, lo más importante es que somos hijos de Dios. Lo más importante es que somos hijos de Dios. Pero si usted quiere, como se llama, ser usado para usos honrosos, para cosas de otro nivel, entonces tranquilo. Dios, antes de usar un vaso y de llenarlo, Dios va a limpiarlo, porque Dios no llena lo que está sucio. Dios no llena con su espíritu lo que está sucio. Primeramente va a limpiar el vaso antes de llenarlo. Cuando esté limpio, recién va a echar el agua. Dios no es peruano. Nosotros como peruanos de repente agarramos un vaso sucio y echamos el agua y nos lo tomamos. No, Dios primeramente le da una limpiada y una desinfectada. O sea, Dios nos santifica. Dios está queriendo santificarnos, por eso que a través, santifícalos, decía el Señor, santifícalos cuando oraba al Padre con respecto a sus discípulos, santifícalos en tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque mientras más palabra tengamos, la palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos purifica, la palabra es la que nos santifica, la palabra es la que va quitando los malos pensamientos y va estableciendo buenos pensamientos. La palabra de Dios, por eso que el diablo trata de que usted esté lejos de la palabra. Puedes tener, ¿verdad?, el televisor, el Netflix bien pagadito, ¿verdad? Pero al diablo no le importa que usted haya pagado, ¿verdad?, y que se haya abonado con Netflix. El diablo no quiere que usted tenga acceso a este canal. ¿Por qué? Porque este es el único canal a través del cual Dios puede sanarnos, renovarnos, fortalecernos, purificarnos, santificarnos, transformarnos, conformarnos a la imagen de su Hijo, palabra y Espíritu Santo, palabra y Espíritu Santo. Es la única manera. Voy terminando. Número 4, lo que Dios hace en nosotros lo hace para que seamos de bendición. Dígale a su vecino, nunca el fin es que seas bendecido. Nunca el fin es que seas bendecido. Ay, pastor, quiero dar testimonio de cómo soy bendecido. No me vengas a hablar de cuánto eres bendecido. Cuéntame más bien de qué manera estás siendo de bendición. Porque se quedaron tristes. Oh, pastor, ¿verdad? Me subieron el sueldo, ¿verdad?
Oh, pastor, me va bien en los negocios. ¿Se acuerda la última vez que oraron en la iglesia y ahora me está yendo pero súper? Ok, gloria a Dios. Qué bueno que esté siendo bendecido de manera, o sea, nosotros ya sabemos que ya somos bendecidos espiritualmente, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, la bendición ya está dada, pero para que se manifieste visiblemente es otra cosa. Claro. ¿Alguien me está entendiendo? Nosotros creería yo que todos nosotros no queremos, o sea, ya sabemos que ya estamos bendecidos espiritualmente, sí, claro que sí, o sea, todo lo que necesitamos ya está ya en el plano espiritual, ya nos fue dado en Cristo Jesús, pero ahora yo quiero verlo con mis ojos. Es más, quiero disfrutar la bendición que ya me fue dada en el plano material. ¿Y qué dice, verdad? Lo que Dios nos da es para que nosotros demos. Dios le dice a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serás bendición. Somos bendecidos para bendecir. Qué pena, ¿verdad? Uno nomás dijo amén, el resto somos bendecidos para bendecir. ¿Hay alguien que haya sido amado por Dios? Sí, ¿y por qué no amas a tu suegra? ¿Y por qué no amas a tu marido? ¿Y por qué no ama a sus hijos? ¿Y por qué no ama al vecino? ¿Y por qué no ama a su hermano? ¿Y por qué no ama a esa persona con la que usted tiene problema? ¿Por qué no amas si tú ya fuiste amado? Si se supone, ¿verdad?, que nosotros somos bendecidos para bendecir. Nosotros recibimos de gracia para poder dar de gracia. Lo que yo recibo, lo recibo de gracia, no porque sea digno de lo que recibo. Dios me amó primero, entonces yo ahora puedo amarlo a Él. Si Dios no nos hubiera amado primero a nosotros, entonces nosotros no sabríamos cómo amarlo a Él. Pero ahora yo sí sé cómo puedo amarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. ¿Alguien me está entendiendo? Él me amó primero. Él amó a usted primero. Significa que usted ha recibido el amor de Dios. Oh, pastor, yo no he recibido. Entonces recíbalo. Reciba por fe el amor de Dios. Si usted está en Cristo, Dios ya no te juzga, Dios ya no está condenando, Dios no está señalando tu pecado, porque en Cristo tu pecado, se entiende, ha sido perdonado. La sangre del Cordero ha limpiado tus pecados y los míos. Debería de aprender, ¿verdad?, la dinámica que hay en el perdón, en la salvación. Es verdad que cuando nosotros somos hijos de Dios, pecamos, pero el pecado que usted o yo hayamos cometido no invalida lo que usted es ahora para Dios. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y tus hijos tienen alas? ¿Tus hijos tienen aureola? No. ¿Tus hijos se portaron siempre bien? ¿Y qué hace cuando se portan mal? ¿Le cambia de DNI? ¿Le cambias de DNI, Héctor, cuando los hijos se portan mal? Yo les cambio de DNI cuando se portan mal, cuando ellos hacen lo que quieren hacer y no lo que Dios quiere que hagan. ¿Sabes qué, Gabriel? Ya no eres Gabriel Azurza Valdés, ahora eres Gabriel, ¿cómo se llama? Perico de los Palotes. Entonces cuando se portan bien, bueno, ahora sí eres mi hijo. Ahora sí eres Gabriel Azurza. Pero cuando te portas mal, ya sabes, ya eres Gabriel Valdés. Aprovecho que no está, pues. Ay, verdad, pero lo están filmando. Corten. Así que dígale a su vecino: fuiste amado para amar. Fuiste perdonado para perdonar. Fuiste consolado para consolar. Fuiste bendecido para bendecir.
Dígale a su vecino, todo lo que Dios ha hecho contigo es para que tú puedas hacerlo con otras personas, comenzando por los de tu casa. Dios te perdonó, mujer, Dios te perdonó, entonces perdone a su marido. Dios te perdonó, esposo, perdone a su esposa. Dios los ha perdonado como padres, perdonen a sus hijos. Dios te ha perdonado como hijo, perdona a tus padres. Dios le ha perdonado a tu hermano mayor, entonces perdona al menor. Dios perdonó al menor, perdona al mayor y al resto. Dios perdonó a tu familia, perdona a la otra familia con la que tienen esa bronca crónica de familia. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos bendice para bendecir. Dios siempre nos da cualquier cosa. No estoy hablando de plata. Dios siempre nos da cualquier cosa para que podamos dar eso que hemos recibido. ¿Y cómo podemos dar? De gracia. De la misma manera que hemos recibido, por gracia. Dad de gracia lo que hayan recibido de gracia. La palabra benditas, cuando Dios le dice a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, esa palabra benditas, ¿verdad? Es la palabra hebrea barak, como el grupo ese que saben escuchar hoy en día los muchachos, barak. ¿Y qué significa barak? Dotar de poder para el éxito. Dotar de poder para el éxito, la prosperidad, la fecundidad, la longevidad. ¡Wow! Póngase de pie, por favor. Conclusión, dígale a su vecino, Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, un plan es la forma como se llevará adelante una intención divina o la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, yo deseo que tú seas prosperado, Dios está expresando su deseo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay gente que no está siendo prosperada? Pero si el deseo de Dios es que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud, dice. Pero ¿por qué mucha gente no está siendo prosperada en todas las áreas de su vida? Muy sencillo, porque una cosa es el deseo de un padre, otra cosa es el deseo del hijo. Oro a Dios para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a alinear nuestros deseos como hijos con los deseos de nuestro Padre. Si Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, yo le voy a decir esta mañana, amén, Señor. Yo también deseo ser prosperado en todas las cosas. Y yo también deseo que mi alma sea prosperada. Y como yo estoy alineando mi voluntad a la voluntad del Padre, entonces lo próximo que tendré que hacer es seguir alineando mis decisiones, mis acciones, para que el deseo de Dios se cumpla. Porque para que lo que Dios desea se cumpla en mi vida, yo tengo que desearlo también. Pero tengo que seguir las instrucciones que Dios me va a dar. ¿Para qué? Y bueno, para que justamente, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti. Habían instrucciones que cumplir para que las intenciones divinas que Dios tenía con Abraham se cumplan en su tiempo y de la manera que Dios quería que se cumplan. Si Abraham no hubiera obedecido las instrucciones, los deseos de Dios se hubieran visto frustrados y él nunca hubiera sido el padre de la fe. De pronto hubiera sido el padre de la incredulidad, el padre de la duda, pero nunca el padre de la fe. Pero Abraham le creyó a Dios, y porque le creyó a Dios, su fe le fue contado por justicia. Necesitamos alinear nuestra voluntad con la del Señor. Recuerda, no se trata de a dónde nosotros queremos ir, sino de a dónde Dios nos quiere llevar. ¿Usted desea ir donde Dios quiere llevarle? ¿O usted quiere porfiar y más bien llevarlo a Dios a donde usted quiere ir? Así no funciona, iglesia querida. Así no funciona el reino. Nosotros no podemos llevar a Dios donde nosotros queremos ir.
sino más bien tenemos que entender que tenemos que ir donde Dios nos quiere llevar. Y el Espíritu Santo es la persona que Dios el Padre envió a la tierra para que Él nos guíe a toda verdad. Para que Él nos guíe a toda verdad. Y vamos a orar esta mañana. Vamos a orar esta mañana. Aleluya. 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 Aleluya, Señor Jesús. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quieras hacer. Aleluya. De nuevo, de nuevo. Vamos con confianza, cántelo, cántelo. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión. transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende una nueva pasión. transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende, transfórmame, Señor, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Señor Jesús. Queremos verte, Señor Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, transfórmanos. Transfórmame, Señor. Aviva en mí tu fuego. Aviva en tu iglesia, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Enciende una nueva pasión. Enciende una nueva pasión, oh Dios. Enciende una nueva pasión, Espíritu Santo. Espíritu Santo, escucha el clamor, Señor, de tu iglesia. Escucha la oración con la cual a ti clamamos en este día, en este lugar, Señor.
Enciende. 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 Aleluya. 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 Alabado sea tu nombre, Jesús. Precioso y maravilloso Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu de Dios. Maravilloso Espíritu Santo. Abra su boca. Abra su boca, bendiga el nombre de Jesús. Si hay una persona a la cual tenemos que aprender a bendecir y hablar bien, es hablar bien de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Salomón dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hermanos amados, Dios no es responsable de ninguna de las cosas malas que nos pueda haber tocado vivir. Dios no es responsable de las cosas malas que usted esté viviendo o yo también. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero una cosa es cierta: Dios va a aprovechar aún lo que el enemigo pueda estar haciendo en contra de tu vida o de la mía, para llevar adelante sus planes redentores. Aleluya, sobre la vida de cada uno de nosotros. Dios es un Dios que tiene planes y propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Nuestras familias están en las manos del Señor. Nuestras familias y nuestras vidas están en las manos del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios quiere hacer algo en usted. Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Permítale a Dios, permítale a partir de este día que Dios haga algo nuevo en su corazón, algo nuevo en su mente, para que luego pueda hacer algo nuevo a través de su vida. En el nombre de Jesús. Dios te ha bendecido para que seas de bendición. Dios te da una palabra para que la compartas. Dios te consuela para que seas instrumento de consolación. El apóstol Pablo dice a la iglesia que ellos fueron consolados. Él sabía que fueron consolados por Dios para consolar a la iglesia con la misma consolación con la que él fue consolado cuando estaba en sus días de tribulación. Pablo sabía: todo lo que recibimos de Dios es para darlo. Todo lo que recibes de Dios es para ministrarlo a las personas que tienen la misma necesidad que tú tenías antes de ser ministrado por Dios. Padre, perdona, Señor, nuestro orgullo. Perdona nuestro egoísmo. Perdona, Dios mío, Señor, por haber creído que el fin de tu bendición está en nosotros. Pero ahora, Señor, hemos entendido, Dios, que somos bendecidos para. Soy consolado para. Soy amado para. Tú tienes misericordia de mí para que yo tenga misericordia de otros. Señor, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, Señor. Hermosa es la herencia, Señor, que nos ha tocado a cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre querido. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que no me falte la fe. Ora a Dios. Que no me falte la fe para caminar en la palabra que hemos oído. En la palabra que he oído. Señor, ayúdame a guardar en mi corazón la palabra que he oído esta mañana, y dame la fe, Señor, para caminar en ella, Dios, y para luego compartirla, Señor, con otras personas que están necesitando también oír esta palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, si ese aplauso es para el Señor, dáselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque esas perlas que hemos escuchado